Buenas, pues aquí estoy. Este es el primer vídeo de una nueva etapa en la que os voy a demostrar cómo la mente y la emoción pueden ir de la mano, cómo podemos hacer las cosas desde la razón, pero también desde la intuición, cómo equilibrar esas dos maneras que aparentemente son antagónicas. Y de esta manera os voy a contar cosas sorprendentes, cosas abstractas, cosas que a veces no es fácil de entender, de una manera que os va a encantar y que por fin vais a entender muchos de esos conceptos. Pero bueno, antes de seguir, quiero presentarme. Soy Mónica San Martín y nací hace ya 50 añitos en una ciudad pequeña de España que se llama Burgos, en la que sigo viviendo actualmente. Es una ciudad muy bonita, tiene un río maravilloso que la atraviesa, tiene muchísima naturaleza, tiene muchos monumentos preciosos y bueno, es un sitio muy bonito para vivir. Y os quiero contar, yo cuando nací aquí, mis primeros años era una niña sensible, era una niña muy entusiasta, muy risueña, siempre estaba cantando, siempre estaba bailando. Mira, os la voy a presentar, que la tengo por aquí, ¿vale? Esta es mi niña, que siempre viene conmigo, porque lo queramos o no, lo sepamos o no, seguimos conectados con esa niña interior que está ahí todavía, ¿no? Que está ahí para mostrarnos ese entusiasmo que sigue vivo en ella y también para contarnos las cosas que ha ido acumulando durante la infancia y que no están bien y que nosotros podemos ayudar a resolver. Cuando le ayudamos a ella a resolver esas cosas, automáticamente en nuestra yo adulta se resuelven también. Así que es importante viajar siempre con nuestra niña cerca. Me la voy a guardar aquí, cerquita, en el bolso de la bata, para que esté conmigo. Y bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque a pesar de que yo cuando nací era así, pues estaba conectada con mi esencia, con mi intuición, con mi sensibilidad, que es como nacemos todos los niños cuando llegamos a este mundo, la realidad es que cuando me empecé a hacer mayor, pues poquito a poquito todas esas cualidades me las fueron de alguna manera tapando, ¿vale? No a propósito, no intencionadamente, pero sí que es verdad que la sociedad, la familia, el colegio al final te impone una manera de hacer las cosas que muchas veces choca con nuestra manera esencial de ser y de estar en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que había algunas de mis actitudes pues no eran apropiadas a la vista de profesores, familia o de la sociedad, como os decía antes. Y entonces me censuraban que yo fuera tan sensible y llorara por cualquier cosa, me censuraban que daba mucha guerra cuando estaba cantando y saltando y bailando. Y entonces poco a poco, ¿qué es lo que pasó? Pues que mi niña empezó a darse cuenta que si se expresaba desde ahí, desde su esencia, desde cómo ella se sentía, no era aceptada. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño? Un niño cuando pasa eso necesita ser aceptado por su familia, por el entorno en el que vive. Entonces se adapta. ¿Qué es lo que pasó? Que todas esas cualidades que yo traía las oculté. Las eché en una mochila que todos llevamos, ¿vale? Las eché ahí en la mochila y se quedaron ahí, ocultas, sin saber que estaban. Y entonces tuve que elegir una manera de vivir en el mundo, una manera de mostrarme, ¿no? Y lo que hacemos es elegir un personaje, ¿vale? Y yo elegí un personaje mental, porque resulta que si yo funcionaba desde la mente, que además tampoco se me daba mal, ¿no? Era una cualidad que yo traía, pero que de alguna manera potencié al máximo, ¿no? Al 200%. Si yo funcionaba desde la mente, era muchísimo mejor aceptada, ¿no? La mente lo que me hacía era tener las cosas controladas, tener el control, o sea, tener eh, la exactitud de lo que iba a hacer, utilizaba la memoria, hacer listas, analizar procesos, detalles, medir, todas esas cosas que son las cualidades que tiene la mente. Y bueno, pues a mí no se me daba mal. Yo tengo una mente bastante inquieta, bastante agitada, en algunas ocasiones podría parecer incluso hiperactiva, y esa mente, ¿qué es lo que hace? Pues esa mente te coge una idea y ¡boom!, te puede traer un montón de soluciones en el momento. Entonces, claro, eso estaba muchísimo mejor visto, ¿no? Es como más resolutivo. Entonces, eh, yo me enfoqué ahí. El sistema educativo que tenemos también nos enfoca ahí. ¿Cuáles son las asignaturas que están más potenciadas y mejor vistas? Lengua, matemáticas, memorizar, aprender, aprender, aprender. Sin embargo, las que son más prácticas, las que son más intuitivas, las que tienes que expresarte de otra manera, desde el cuerpo o desde la emoción, esas no se potencian tanto. Entonces, bueno, estaba claro que tanto la sociedad como el colegio como la familia pues preferían que Mónica fuese una niña mental, racional, que estuviese todo donde tenía que estar. Y así fue como crecí. Entonces, mi vida siguió así.
utilizando la memoria, que era lo que sabía utilizar, cada vez potenciándola más y más y más y más, hasta que llegó la hora de elegir carrera. Y claro, desde esa manera de pensar y de vivir la vida, ¿qué carrera podía elegir? Pues ciencias químicas. Y aquí estoy vestida con mi bata de ciencias químicas, ¿vale? Ahí que se hacía en la carrera. Estábamos en el laboratorio seguías la receta paso a paso, analizabas, observabas, medías, hacías estadísticas, comprobabas, era mente pura y dura. Ahí la emoción y la intuición y la sensibilidad brillaba por su ausencia. Entonces, durante unos años me dediqué a mi carrera de ciencias químicas, que no me fue mal, y me dediqué a trabajar en el sector. Trabajaba en laboratorios y hacía más de lo mismo. Comprobar, medir, que todo estuviera exacto, correcto, que el pH fuera el adecuado, que la concentración fuese la necesaria. O sea, era todo medir, medir, medir y medir. Y mi mente estaba feliz. Era para lo que se le había educado, es lo que se le daba bien, entonces estaba todo perfecto. Pero mi cuerpo no opinaba lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos tan polarizados, ¿no? Cuando utilizamos solo una de estas dos partes, la mental en mi caso, al final el cuerpo queda relegado, casi ni le hacemos caso, no le escuchamos y no vemos cómo se siente, ni lo que pasa, ni si esa manera de funcionar le hace bien. Entonces mi cuerpo pues va dando pequeños grititos, ¿no? Alergias, neumonía, contracturas a tutiplén, dolores de espalda, escoliosis, bueno, todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo está hablándote de esta manera y te está diciendo que algo no está bien, que algo tienes que mirar en tu manera de vivir y de ser porque al cuerpo no le está funcionando bien, ¿vale? Entonces todo esto, pues llegó un momento en el que yo me pasaba la vida en el fisioterapeuta porque las contracturas eran tremendas. En el momento iban bien, pero volvían a aparecer. Y la respuesta que me daban siempre era la misma. Necesitas aprender a relajarte, necesitas calmar tu mente, necesitas dejar de pensar de esa manera tan hiperactiva y tan ansiosa. Pero ¿cómo iba a hacer yo eso? No tenía ni idea. Me habían educado así, me habían de alguna manera, yo me había visto obligada de alguna manera a vivir de esa manera y a potenciar la mente al máximo posible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A través de la mente, ¿no? Que ya os digo que también tiene sus cosas buenas, yo decidí apuntarme a cursos de relajación, a cursos de gestión emocional, a cursos de tai chi, porque era lo que en aquella época se llevaba y me apunté también. Apuntándome a todos estos cursos aprendí muchísimas cosas desde la mente, pero desde la mente no van al cuerpo, es necesario integrarlas, es necesario vivirlas y sentirlas. Entonces, bueno, poquito a poquito sí que es verdad que iba integrando alguna cosa, ¿no? Tenía más claro cómo era la relajación, aprendí a hacer visualizaciones, aprendí a ver todo ese mundo emocional que había, que a mí me desbordaba un poco, y a ver qué podía hacer con él, poquito a poquito. Fui aprendiendo, fui aprendiendo. Todo esto que os estoy hablando, yo tendría unos 20 años así, ¿vale? Ha llovido desde entonces, cuando yo empecé ya a meterme un poquito ahí por necesidad. Yo siempre lo he hecho por necesidad todo. Entonces, eh, resulta que, por eso que me iba apuntando a todas estas cosas, el tai chi me encantó porque ahí todo se hacía muy despacito, y era una manera en la que yo conseguía calmar un poco mi agitada mente sin necesidad de hacer cosas que no sabía cómo hacer. Aquí lo conseguía, a pesar de que en la primera meditación que hacíamos había que contar las respiraciones y mientras las demás personas contaban 10 respiraciones, yo contaba 70. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Que a pesar de que yo conseguía mis pequeños pasitos, mi mente seguía siendo un alboroto constante. Y así seguí, trabajando, midiendo, analizando, pensando y poquito a poquito haciendo cositas que me ayudaban a estar un poco mejor físicamente. Y en ese momento hubo un clic en mi vida y fue la maternidad. Llegó mi hija y me dijo, sin decírmelo, claro, nada más nacer de bebé, me dijo, mamá, ese no es el camino. No puedes seguir por ahí porque desde la mente no vamos a conseguir nada. Todo lo que era lógico, todo lo que era normal, todo lo que en el resto de bebés funcionaba, todo lo que las demás madres podían hacer, a mí no me servía. Y yo me sentía mal. Entonces, ahí se abrió una puerta. Se abrió una puerta en la que de repente esto apareció, volvió a aparecer después de tantos años y empezó a enfrentarse o a ponerse de frente, vamos a decir, con la mente.
y a decir, bueno, si esto no nos funciona, vamos a ver qué pasa desde aquí. Así que tuve la gran suerte de conseguir activar mi brújula interna, esa brújula interna que todos traemos, pero que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida, la tapamos, la escondemos porque es lo que nos dicen que debe ser así. Entonces yo tuve la gran fortuna de tener a esa gran maestra que es mi hija Sara, que tiene 15 años ya, y que me abriese la puerta, que abriese ese muro que yo tenía construido a mi alrededor, ese muro mental que a la vez me bloqueaba físicamente y energéticamente y que hizo que de alguna manera por ahí se colase un poco la sensibilidad, la intuición y conseguí conectarme con el amor, con la ternura y con una manera de hacer las cosas que no pasaba por la razón, que aparentemente no eran las mejores según desde el punto de vista mental, pero cuando yo las hacía yo me sentía bien y ella también. Tal fue el cambio, el clic que yo conseguí aquí en el momento de mi maternidad, que mi mente inquieta, que seguía ahí por supuesto, decidió contar todo esto al mundo. Y entonces creé una página web, que está la tacita que utilizaba, bueno, y que todavía a veces utilizo cuando cuento mis experiencias a esas mamás. Lo que hice fue empezar a contar lo que yo vivía, cómo lo sentía. Y por supuesto, mi mente no se quedaba ahí. Si yo tenía una duda que no sabía cómo resolver, ¿qué hacía? Aprender. Era lo que mi mente sabía hacer. Y lo que sigue sabiendo hacer, ¿eh? Que ahí sigue. Que no la he dejado de lado, solo la estoy dando su lugar, ¿vale? Entonces lo que hice fue aprender todo lo que necesitaba para poder educar a mi hija desde donde yo quería y sentirme bien. Aprendí sobre rabietas, disciplina positiva, comunicación no violenta, pedagogía, bueno, infinitas cosas. Y lo que hacía también era trabajar mucho con las madres en la gestión emocional y en la relajación, porque comprendí que si tú no estás bien, ya lo estaba viviendo en mí, ¿no? Que si tú no estás bien, no puedes ayudar a tu hijo a que se sienta mejor y no puedes conectar con él. Entonces, bueno, fijaros cómo fue además este proceso que además de abrir esa intuición, lo que hizo fue despertarme una creatividad desbordante que yo no tenía, yo siempre había pensado que yo no era creativa, y bueno, dio lugar, aparte de muchas otras cosas, a estos 3 libros que tengo aquí para ayudar a las mamás con sus hijos, con consejos, con temas de relajación y bueno, con todo lo que yo pensaba en esos momentos que podía ser útil para esas madres, porque era lo que yo estaba necesitando y lo que yo estaba viviendo. Entonces se activó mi brújula interior y a pesar de que la mente seguía teniendo un protagonismo muy grande, la chispita de esa intuición, de esa conexión, de ese aquí hay algo más que no estamos utilizando, fue cada vez a más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo tuve que aprender muchísimas cosas, mejor dicho, que desaprender muchísimas cosas. A la vez que recordaba esa intuición y esas cosas que había olvidado, que había mandado a la sombra, lo que pasó fue que tuve que desaprender muchas cosas. Esa manera de vivir que yo había tenido desde que era pequeña y mandé a la sombra todas esas cosas que no estaban bien vistas, eh, las tuve que recuperar, pero la manera de vivir que tenía lo que hacía era, me generó una serie de pensamientos, de creencias, de emociones, de manera de vivir y de hábitos que me llevaban a la vida que tenía ahora. Y la vida que tenía ahora no era la que yo quería tener, no era una vida que me ayudase, sino había muchas cosas que me limitaban, que no me hacían feliz, que me hacían estar como desconectada, ¿no? Esa sensación de vacío que muchas veces tenemos, que no sabemos lo que es, siempre viene por ahí, por esa desconexión de aquí. Era lo que me pasaba a mí, 100% mente, 0% intuición, emoción. Entonces tuve que reaprender todo esto. Por eso, detrás, si veis, aunque está al revés, pone Mónica San Martín aprendiendo a vivir, porque es lo que tuve que hacer yo, de alguna manera, aprender a vivir, un proceso de recordar lo que ya sabía y había olvidado y había escondido, a reaprender, a ir pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, creencia a creencia, viendo, ¿esto me ayuda en este momento o me está limitando? Y empezar a vaciar mochila, esa mochila que llevamos siempre pesada, cargada de insatisfacciones, de malos rollos, de creencias que no nos ayudan a vaciar esa mochila. Y ese es un proceso que yo he comprobado que es para siempre. Una vez que entras en este proceso, la vida te cambia, la vida de repente se convierte en algo maravilloso porque te das cuenta que tú eres la máxima responsable de esta vida,
porque eres tú la que tiene esas emociones y esos pensamientos que puedes cambiar si no son los que a ti te potencian en este momento, y entonces te cambia la vida. ¿Cómo te cambia la vida? Pues decides tomar las riendas de la vida, ¿no? Decides tomar el timón, ¿no? Hablando de brújula, vamos a llevarlo a términos náuticos, ya que además las emociones vienen representadas por el agua, decides tomar el timón y hacer y coger tu vida y decir, vale, lo que no me gusta lo quito, lo limpio, lo cambio y lo que me gusta lo potencio. Y bueno, en esas es en las que estoy yo ahora. Esto es un viaje que no termina porque siempre va a haber cosas que mejorar y siempre te estás conociendo y como yo siempre digo, si llevo casi 50 años haciendo las cosas mal, en un día no lo voy a poder conseguir hacer bien, pero se trata de paso a paso, de cada día seguir con constancia creando un hábito que te lleve a tener nuevos comportamientos, nuevos pensamientos, nuevas emociones. Y bueno, eso es lo que os quería contar, que ahora no es que haya dicho a la razón, vete de paseo, que tú ya has trabajado demasiado, deja ahora a esta otra parte, ¿no? Sino que lo que he hecho ha sido, y lo que hago cada día, ¿vale? Porque yo esto lo sigo haciendo cada día, lo que hago es dar a cada uno a su lugar. La mente es necesaria para muchos procesos, para entender muchas cosas, para tomar acción desde un lugar concreto, para hacer listas. Para eso es maravillosa y es para lo que sirve. Pero generalmente las decisiones hay que tomarlas desde aquí, desde el corazón, desde la intuición. Hay que dejarse llevar por esa conexión, por esa sabiduría que todos tenemos dentro. Si ya sabemos las cosas, solo tenemos que conectarnos con ese poder que tenemos ahí. Y entonces vamos a saber lo que hacer. Para eso, los colores de mi logo está súper bien reflejado. Me costó llegar a ellos, pero lo conseguimos. El color verde representa la conexión que en mi caso a mí me la da la naturaleza. Pasear por la naturaleza me ayuda mucho a escucharme, a saber lo que siento y a conectarme con lo que siento. Es el primer paso. Si no sabes lo que quieres y cómo estás, no puedes hacer gran cosa. Y el color morado es la transformación. Una vez que estás en un estado receptivo, porque si vamos corriendo en automático toda la vida, ahí no podemos hacer nada, no sabemos ni cómo estamos, ni de dónde venimos, ni dónde vamos, ni lo que queremos. Entonces hay que parar, parar un poquito, calmar esa mente hiperactiva. Si tú tienes una mente hiperactiva como la mía, se puede calmar. No se puede parar del todo, pero se puede calmar, reconducir, redirigir. Y entonces llega la transformación. Esa transformación en la que eres tú la que eliges tu vida, en la que eres tú la que decides cómo va a ser. Y aquí entran conceptos que seguramente os suenen abstractos, como la cuántica, la energía, incluso los chakras, los meridianos y el aura, ¿vale? Y muchas otras cosas que nos parecen raras y nos parecen de gente que está ahí un poco en el limbo, y no es verdad. Son cuestiones que tienen mucho que ver con la vida real, con la vida terrenal, y que, bueno, ese es mi propósito, porque una de las cosas que yo he conseguido al conectar con mi esencia es dar con mi propósito. Y mi propósito es que, igual que yo estoy sanando mi alma, cada día doy un pasito más para sentirme mejor y para tener la vida que más feliz me hace a mí, mi propósito es conseguir lo mismo para vosotros, para todas esas personas que realmente quieran un cambio y que digan, yo quiero vivir más conectada conmigo, o aunque no sepan usar todavía esas expresiones, yo quiero una vida más feliz, una vida más que me haga sentir bien, que cuando me vaya por la noche a dormir diga, hoy el día ha merecido la pena, y no sea un día detrás de otro, anodinos y sin alegría. Entonces, en esta parte que es menos mental, que es más intuitiva, tengo otras herramientas. Tengo piedras, me encantan las piedras, porque nos ayudan a conectarnos. Entonces lo que voy a hacer va a ser contarte muchas cosas que te pueden servir para hacer esa conexión, para empezar a conocerte a ti misma de otra manera, para que desbloquees y puedas abrir tu corazón y puedas encontrarte a ti misma, que es realmente lo interesante de este proceso, ¿no? Que te encuentras a ti. Cuando te encuentras tú y empiezas a hacer lo que realmente has venido a hacer, lo que cuando eras pequeña, ay, que me tengo aquí en la bata, lo que cuando eras pequeña tenías clarísimo que querías hacer, pero que con la vorágine y todas las cosas hemos olvidado. Aquí está mi niña sabía perfectamente lo que quería hacer y sabía cómo quería vivir disfrutando, siendo feliz,
Quería vivir desde la intuición y desde la sensibilidad porque es un lugar muchísimo más agradable para vivir. Entonces, bueno, me gustaría que siguieras por aquí porque os voy a contar muchísimos conceptos aparentemente abstractos, extraños, raros, que dices, pero ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo aplico yo esto a la vida diaria? Y os voy a mostrar cómo se aplican, cómo funcionan, el fundamento científico, porque mi parte química, mi parte mental, mi parte científica va a seguir estando aquí y es ella la que nos va a ayudar a entender un poquito todos estos conceptos y que no te suenen a cosas raras que digas, bah, esto se lo está inventando. Y de esa manera vamos a conseguir hacer magia. Vamos a conseguir crear magia en nuestra vida, pero no la magia de los ilusionistas, que es mentira. No, 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 magia de verdad, porque esa magia la vas a hacer tú en tu vida. La magia que tú desees hacer la vas a poder conseguir. Así que bueno, me encantaría verte por aquí, me encantaría compartir contigo esta nueva etapa de mi vida, que sé que va a ser muy bonita, porque nace de aquí. Te espero y si crees que a alguien le puede ayudar este vídeo, pues te agradezco que lo compartas. Un abrazo y nos vemos.